Yo quiero que usted me acompañe en este comentario y que al escucharlo analice lo que le vamos a plantear hoy. Un especialista aquí en Nueva York me explicaba ayer el por qué los movimientos no afiliados a concilios reconocidos en la fe han sido vetados de por vida en la ciudad para no darle oportunidad de desarrollo. ¿Por qué se ha creado un bloque de contención llamado CONLICO, llamado la Organización de Ministros, llamado Radiovisión Cristiana, apoyado por los concilios, dígase Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, el Concilio del MI, las Iglesias Pentecostales de Jesucristo? ¿Usted sabe por qué? Porque ese bloque, combinado con las organizaciones creadas, trabaja para apoyar el status quo, el cerrar cualquier tipo de compartimento que pueda permitir que un pastor independiente o que una organización religiosa independiente crezca en la ciudad de Nueva York. Entonces ahora usted entiende el por qué las cabezas de estas organizaciones que le he mencionado trabajan conectadas y concatenadamente para seguir aprobando el propósito de que solamente un grupo organizacional de Nueva York, boricuas o dominicanos, tengan el control de todo lo que se llame el desarrollo social, religioso y económico dentro de la manifestación de fe en la ciudad de Nueva York. Usted me preguntará, ¿esto es hegemonía mafística, mafiosa? Sí, coordinada con nombre de religión o de fe. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, tanto como los concilios, conocen bien esta idea que yo le estoy dialogando a usted hoy. Conocen muy bien esta idea del status quo y del estatus de bloqueo a pastores independientes u otras organizaciones. Por ejemplo, aquí hay un concilio que le han hecho la vida imposible para crecer, pero que a pesar de todo, ellos se han impuesto porque son gente que trabajan realmente con Dios, trabajan con claridad y son personas que defienden la sana doctrina. Es el Concilio Movimiento Misionero Mundial. Le han hecho la vida imposible. ¿Por qué? Porque no se quiere que nadie del movimiento misionero mundial se destaque, crezca, que sus iglesias florezcan, ya que no pertenecen a aquellos que les he mencionado. Se los repito: Asamblea de Iglesias Cristianas, Movimiento MI, le repito, Iglesia de Dios, Iglesia Evangélica de Jesucristo, Iglesia Pentecostal de Jesucristo y también el Concilio Asamblea de Dios. Esos bloques que son antagónicos en lo que es el compromiso de que otros prosperen en la zona, crezcan, sean bendecidos, sean reconocidos, y pastores independientes que son automáticamente, desde que llegan a esta zona, aquí en el área metropolitana, se tienen que enfrentar a la muralla y la pirámide económica y política que rige el status quo que forma parte de lo que es la religión en esta ciudad. Y usted se preguntará, ¿por qué siempre usted está denunciando que los concilios lo saben, que ellos no hacen nada? No, hermano, a los concilios les interesa tener delincuentes frente a esas organizaciones. ¿Para qué? Para que ellos les respondan con la baja moral y con la determinación de hacer lo que sea para servir a esa orden que está camuflada de religión que le dan los concilios, y es que de manera arbitraria nada se produzca, nada progrese, nada coja fuerza, tome fuerza en Nueva York, a menos que no venga de las patas de ellos, de la cabeza de ellos o de los grupos de ellos que se los acabo de mencionar. Esos concilios, hermano, se reúnen, trabajan juntos, están en la organización de ministrosos, están en CONLICO, están en Radiopedí Cristiana, son un mismo bloque con tal de mantener el status quo. Por eso nombran a sus hombres vitalicios. No me lo mueva de ahí. Ese es el hombre que rige verdaderamente los linderos y mantiene las leyes que nosotros le damos. Puede estar como 40 años de vicepresidente
presidente, el otro puede ser presidente vitalicio de los ministrosos, el otro es presidente vitalicio de Conlico. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin esa persona de la baja moral y sin esa persona de la delincuencia religiosa, los concilios serían infuncionales. A través de este micrófono saludo con amor a mis amigos de los taxis, las bodegas y la construcción, latinos en la factoria, en el ejército o en el mar acompañando al Big Master en este programa sin igual. César la Antigua, un líder en la radio mundial hablando en español, un monstruo digital. Latinos en la factoria, en el ejército o en el mar acompañando al Big Master en este programa sin igual. César la Antigua, un líder en la radio mundial hablando en español, un monstruo digital. 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 Latinos en la factoria, en el ejército o en el mar acompañando al Big Master en este programa sin igual. César la Antigua, un líder en la radio mundial hablando en español, un monstruo digital. Concilios serían infuncionales y lo son. Porque desde que lo son, ya que solamente se preocupan por el diezmo de diezmo, no colaboran, no cooperan, no crean nuevas iglesias, nuevos templos, nueva estructura, a menos que usted no lo ponga para ellos. Entonces, estamos hablando del status quo, de cómo las organizaciones religiosas bloquean a otras cuando no les interesa que el crecimiento de cierto tipo de organizaciones en la región, en la zona, se dé. Por ejemplo, vamos a seguir. Eclesia New York. Otro concilio, otra organización, otras iglesias totalmente bloqueadas. Mire, ni invitaciones para sus eventos, ni siquiera referencia ni conocimiento. Eclesia New York es un concilio que está en Miami, pero que tiene buenas iglesias aquí en Nueva York. Pero como el bloqueo, el status quo funciona, la política religiosa es contener cualquier tipo de movimiento que vaya a afectar las ofrendas y los diezmos de los concilios. ¿Usted cree que ellos están de acuerdo en que el movimiento misionero mundial, Eclesia New York, vamos a seguir diciéndoles, porque aquí hay otros movimientos que han sido vetados por el status quo que vivimos en esta ciudad en cuanto al aspecto de la religión? Ahora, Eclesia New York sigue trabajando el movimiento misionero mundial, sigue trabajando el concilio. Verdaderamente, le estoy hablando del concilio Luz en las Tinieblas. Siguen trabajando, pero ¿por qué? Son vetados porque son personas que trabajan con el Evangelio limpio, que no están con el G12, que no apoyan G12. Los concilios conocidos como, por ejemplo, Asamblea de Dios, ahora mismo está el Concilio Alianza Cristiana y Misionera, las iglesias pentecostales de Jesucristo, está el MI, está el concilio actualmente de Asamblea de Dios. No, esa gente trabajan ya con los G12. ¿Por qué? Porque a ellos en realidad el status quo le funciona y los G12 le dan retroacción, retroactivan la alimentación económica
económica que ellos buscan y necesitan. Ahora, usted no va a ver ahí en Iglesia New York, usted no va a ver en el Movimiento Misionero Mundial, usted no va a ver en la gente de Luz en las Tinieblas, el Concilio, ningún tipo de apoyo a los delincuentes, a los gángsters de Miami, a los gángsters de California, a los gángsters G12 de aquí de Nueva York. Claro que no, porque esa gente trabaja con la sana doctrina. Entonces, usted me dirá, la Antigua, pero el pensamiento es profundo, es difícil de entender. Claro que sí, hermano. Es para que usted entienda que no existe solamente bloqueo de pastores o bloqueos de personas que se destacan en la fe, sino que hay un bloqueo inclusive congénito de organizaciones que no estén alrededor o que no apoyen la mentalidad de esta corona que tienen puesta ellos aquí en Nueva York, con la corrupción religiosa y la política, con la estafa, la manipulación y el robo de una religión contaminada. Y los concilios lo saben. ¿Pero qué significa? Que los bomberos no se pisan la manguera, decían en mi pueblo. Los concilios lo saben, pero los bomberos no se pisan la manguera y no va a suceder. A ellos le conviene tener esos rufianes en las organizaciones que supuestamente representan la fe aquí en Nueva York. ¿Para qué? Para que el status quo se mantenga. Si una vez un pastor muy conocido, que creo que me debe de estar escuchando hoy en Florida, porque me sigue en los trabajos que realizamos, me dijo: César, vamos a crear una organización de pastores en Nueva York, ayúdame. Que yo le dije: mira, evítate un problema. Tú eres un hombre conocido, un hombre bueno, que no tiene ningún tipo de guerrerismo interno. No hagas eso, porque vas a tener que enfrentarte a verdaderos delincuentes, verdaderos mafiosos, a gente con una sombra y un pasado muy oscuro, a gente que cuando tú le tocas sus intereses tienes que estar dispuesto a que te maten, a que te callen, y lo primero que tú como pastor te van a vetar la iglesia, te van a vetar, y el movimiento que tú crees va a tener un problema aquí en Nueva York. Y yo estaba dentro de la radio donde me reuní con él, que Dios lo sabe, donde lo aconsejé y donde hablé con él y guardo su nombre por el respeto que le tengo y porque los delincuentes que mantienen el status quo en Nueva York ni siquiera se imaginan que ese hombre tenía en su corazón, por su deseo de hacer coinonía con los pastores, crear un movimiento pastoral en Nueva York. Pero yo lo aconsejé como un hermano y como un amigo, estando dentro, sabiendo lo que se mueve. Le dije: no lo hagas, que te vas a meter en tremendo problema. Dios está al control, no hay tristeza, no hay dolor. Él todo lo sanó, Él es tu amigo mayor. La gloria de su palabra su labor en Radio Espiritual Mundial. Él tiene el control. Radio Espiritual Mundial es la radio de todos. Somos perlas en las manos de Dios. Sintonízala con César la Antigua. Tengo que estudiar en balance el status quo de la religión y cómo las organizaciones diatribistas, estamos hablando de organizaciones creadas para mantenerlo aquí en Nueva York, la organización de ministrosos con Lico, Radio Pedil Cretina, Radio Cántico Viejo, esas organizaciones creadas en Nueva York con un solo fundamento y que la gente la ve como sana, la ve como bonita, como buena. Ay, ahí habla fulano, ahí predica fulano. Mentira, hermano. Las raíces de esos grupos son raíces delincuenciales que están basadas simplemente en tratar de mantener un status quo a través de los pastores, a través de las iglesias,
para los concilios que lo dirigen desde allá, desde Pensilvania, desde Tennessee, desde Boston, desde sus grandes edificios. Ellos mantienen el control y el encierro, inclusive de las mismas actividades que se realizan o se celebran en una ciudad como Nueva York, cuando alguien intenta por lo menos resaltar, relucir, predicar el evangelio. Bueno, nos acordamos de la presentación que llevó a cabo y el bloqueo que sufrió mi hermano Ricardo Reyes cuando trajo al predicador de allá de Corea al Madison Square Garden. Ni le querían anunciar el evento, ni lo respaldaron, ni siquiera hicieron acto de presencia con un evento. Por primera vez la iglesia cristiana rentaba realmente el Madison Square Garden para un evento evangélico, bonito, grande, un predicador, pero como no eran ellos, ya que ellos no son predicadores, no tienen palabra, hablan del perro Tyson cuando lo invitan a una predicación, hablan basofia y basura, pero como venía un japonés que se le iba a traducir, iba a hablarle a la iglesia latina de Nueva York, inmediatamente lo vetaron. Y a decir verdad, ese evento de más de $2,5 millones en el año del 2008 fue casi un fracaso por lo tanto dinero que se invirtió. Aparte de que fue una victoria que el hombre viniera y que el pastor, productor, hermano y amigo Ricardo Reyes, aquí en Nueva York, el dominicano, pudiera organizar un evento de esa magnitud junto a su esposa Lucy Reyes, pero le hicieron la guerra, le llevaron la contraria. ¿Por qué? Porque todo, si no depende de estos concilios que le he mencionado y de las organizaciones que los representan aquí en Nueva York, concatenadas, en colisión, juntos para defender el hueso como perro, nada se da, nada progresa y nada se desarrolla. Porque el aire y el ambiente de la fe, en cuanto a su engranaje aquí en Nueva York, hermanos, es una mafia. Hoy me dio un dolor en el alma y casi tuve que vomitar. Síntomas malucos de ver parado a mi lado a una plaga sideral. Un político rastrero llegó a este lugar, cubriendo de tinieblas la iglesia y el altar. Un obispo ladrón lo invitó al mancillando el territorio del cielo con la basura mundanal. Política sucia e inmorales infernal. Mezclar lo de Dios con los hombres, verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Política sucia, inmoral, es infernal, mezclar lo de Dios con los hombres. Verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Un político rastrero llegó a este lugar, cubriendo de tinieblas la iglesia y el altar. Un obispo ladrón lo invitó a la mancillando el territorio del cielo con la basura mundanal. Política sucia e inmoral, es infernal mezclar lo de Dios con los hombres, verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar.
Es una mafia rastrera, una mafia sucia, una mafia política, una mafia derivada de mantener beneficios, comodidades, recursos, de mantener estámenes, posiciones, de mantener con nepotismo una realidad cerrada hacia otros pastores de otros países, otras organizaciones, de otros concilios que no juegan en el ajedrez, en el juego de estos delincuentes religiosos que pretenden y quieren manejar la fe en Nueva York hasta que el Señor, como lo hizo con la pandemia, que le cerró todas las iglesias de esa mafia egoísta, de esa mafia diatríbica, hasta que el mismo Dios del cielo despierte al pueblo cristiano y se le deje de subvencionar a estos delincuentes la vida mafística, la vida egolátrica y económica que han llevado desarrollando aquí en Nueva York, dependiendo y usando al pueblo evangélico. Dependiendo y usando al pueblo evangélico y ellos bloqueando, mire, movimientos, personas e instituciones cuando no les conviene, porque el pleito no es por cantidad, por calidad, ni por evangelización y contundencia de fe. El pleito es por diezmos y ofrendas. Hermanos, el pleito aquí en Nueva York, para que la fe no se expanda y otros no se desarrollen, es por sueldo, por diezmo, posiciones políticas y ofrendas. Que el Señor les bendiga. El comunicador César La Antigua formó esta radio espiritual mundial con el objetivo de no jugar con la espiritualidad y no estropear ni estafar a los hermanos. Ese es el objetivo de esta emisora, ya que el evangelio es gratis y el servicio a los hermanos también. No se debe estafar en nombre de la religión. El comunicador César La Antigua formó esta radio espiritual mundial con el objetivo de no jugar con la espiritualidad y no estropear ni estafar a los hermanos. Ese es el objetivo de esta emisora, ya que el evangelio es gratis y el servicio a los hermanos también. No se debe estafar en nombre de la religión. No se debe jugar con la esperanza de los hermanos. Gritamos evangelio limpio. Por favor, levanta evangélico tu voz contra los estafadores. Dios está al control. No hay tristeza, no hay dolor. Él todo lo sanó. Él es tu amigo mayor. La gloria de su palabra ilumina su labor. En Radio Espiritual Mundial Él tiene el control. Radio Espiritual Mundial es la radio de todos. Somos perlas en las manos de Dios. Sintonízala con César La Antigua. Tengo que estudiar en balance el status quo de la religión y cómo las organizaciones diatribistas, estamos hablando de organizaciones creadas para mantenerlo aquí en Nueva York, la Organización de Ministrosos con Lico, Radio Pedil Cretina, Radio Cántico Viejo, esas organizaciones creadas en Nueva York con un solo fundamento y que la gente la ve como sana, la ve como bonita, como buena. Ay, ahí habla fulano, ahí predica fulano. Mentira, hermano. Las raíces de esos grupos son raíces delincuenciales que están basadas simplemente en tratar de mantener un status quo a través de los pastores, a través de las iglesias, para los concilios que lo dirigen desde allá, desde Pensilvania, desde Tennessee, desde Boston, desde sus grandes edificios. Ellos mantienen el control y el encierro inclusive de las mismas actividades que se realizan o se celebran en una ciudad como Nueva York, cuando alguien intenta por lo menos resaltar, relucir, predicar el evangelio. Bueno, nos acordamos de la presentación que llevó a cabo y el bloqueo que
sufrió mi hermano Ricardo Reyes cuando trajo al predicador de allá de Corea al Madison Square Garden. Ni le querían anunciar el evento, ni lo respaldaron, ni siquiera hicieron presencia, acto de presencia con un evento. Por primera vez la iglesia cristiana rentaba realmente el Madison Square Garden para un evento evangélico, bonito, grande, un predicador, pero como no eran ellos, ya que ellos no son predicadores, no tienen palabra, hablan del perro Tyson cuando lo invitan a una predicación, hablan basofia y basura, pero como venía un japonés que se le iba a traducir, iba a hablarle a la iglesia latina de Nueva York, inmediatamente lo vetaron. Y a decir verdad, ese evento de más de $2,5 millones en el año del 2008 fue casi un fracaso por lo tanto dinero que se invirtió. Aparte de que fue una victoria que el hombre viniera y que el pastor, productor, hermano y amigo Ricardo Reyes, aquí en Nueva York, el dominicano, pudiera organizar un evento de esa magnitud junto a su esposa Lucy Reyes, pero le hicieron la guerra, le llevaron la contraria. ¿Por qué? Porque todo, si no depende de estos concilios que le he mencionado y de las organizaciones que los representan aquí en Nueva York, concatenadas, en colisión, juntos para defender el hueso como perro, nada se da, nada progresa y nada se desarrolla. Porque el aire y el ambiente de la fe, en cuanto a su engranaje aquí en Nueva York, hermanos, es una mafia. Hoy me dio un dolor en el alma y casi tuve que vomitar. Síntomas malucos de ver parado a mi lado a una plaga sideral. Un político rastrero llegó a este lugar, cubriendo de tinieblas la iglesia y el altar. Un obispo ladrón lo invitó al mancillando el territorio del cielo con la basura mundanal. Política sucia e inmorales infernal. Mezclar lo de Dios con los hombres, verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Política sucia, inmoral, es infernal, mezclar lo de Dios con los hombres. Verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Un político rastrero llegó a este lugar, cubriendo de tinieblas la iglesia y el altar. Un obispo ladrón lo invitó al arma, mancillando el territorio del cielo con la basura mundanal. Política sucia e inmoral, es infernal mezclar lo de Dios con los hombres, verdaderas ratas del quehacer social. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar. Canten todos los creyentes, obispo ladrón, saca a los políticos del altar.
Es una mafia rastrera, una mafia sucia, una mafia política, una mafia derivada de mantener beneficios, comodidades, recursos, de mantener estámenes, posiciones, de mantener con nepotismo una realidad cerrada hacia otros pastores de otros países, otras organizaciones, de otros concilios que no juegan en el ajedrez, en el juego de estos delincuentes religiosos que pretenden y quieren manejar la fe en Nueva York hasta que el Señor, como lo hizo con la pandemia, que le cerró todas las iglesias, de esa mafia egoísta, de esa mafia diatríbica, hasta que el mismo Dios del cielo despierte al pueblo cristiano y se le deje de subvencionar a estos delincuentes la vida mafística, la vida egolátrica y económica que han llevado desarrollando aquí en Nueva York, dependiendo y usando al pueblo evangélico. Dependiendo y usando al pueblo evangélico, y ellos bloqueando, mire, movimientos, personas e instituciones cuando no les conviene, porque el pleito no es por cantidad, por calidad, ni por evangelización y contundencia de fe. El pleito es por diezmos y ofrendas. Hermanos, el pleito aquí en Nueva York, para que la fe no se expanda y otros no se desarrollen, es por sueldo, por diezmo, posiciones políticas y ofrendas. Que el Señor les bendiga. El comunicador César La Antigua formó esta radio espiritual mundial con el objetivo de no jugar con la espiritualidad y no estropear ni estafar a los hermanos. Ese es el objetivo de esta emisora, ya que el evangelio es gratis y el servicio a los hermanos también. No se debe estafar en nombre de la religión. El comunicador César La Antigua formó esta radio espiritual mundial con el objetivo de no jugar con la espiritualidad y no estropear ni estafar a los hermanos. Ese es el objetivo de esta emisora, ya que el evangelio es gratis y el servicio a los hermanos también. No se debe estafar en nombre de la religión. No se debe jugar con la esperanza de los hermanos. Gritamos evangelio limpio. Por favor, levanta evangélico tu voz contra los estafadores.